Entonces, el escalamiento de las variables es una técnica que habla de que si yo tengo las entradas en unidades análogo-digitales, o sea, la entrada está en unidades ADC, que vimos ahorita que, por ejemplo, ¿sí? Dijimos que iba de 200 a 700, entonces esas unidades de análogo-digital para el caso práctico iba de 200 a 700, ¿sí? Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que a mí me interesa que cuando haya este 200, ¿sí? Me muestre, por decir algo, ese es mi cero, ¿sí? Y este 700, ¿sí? Decimos, esos son 120 grados más, ¿sí? Estos 200, ¿cuándo era? Entonces decimos, 200 correspondía a menos 40 y 700 a 120. Entonces yo digo, esos 200 que son menos 40 y estos que son 120, ¿sí? Entonces, para trabajar en variables positivas, yo podría decir que este 200 quiero que sea 0 y este 700 que sea 120 más 40, o sea que sea, ¿sí? Más 160. Entonces, yo quisiera que cuando haya menos 40 grados, independiente de lo que esté mostrando acá, ¿sí? Cuando haya menos 40 grados, que él me muestre 0. Y cuando haya 120 grados, entonces que me muestre 60, es 160. Entonces, ahí yo debo utilizar dos puntos, un punto bajo, que lo vamos a llamar la medición baja y la presentación baja. O sea, cuando presente 200 unidades, ¿sí? De análogo digital, estas son unidades de análogo digital. ¿Cuántas unidades de ingeniería quiero que muestre? Entonces digo, yo quiero que ahí muestre 0 unidades, ¿sí? Cuando muestre 700 unidades de análogo digital en un punto alto, presente 160 unidades de ingeniería. Entonces, ahí tengo dos puntos. Entonces, la idea, la estrategia en qué consiste, en que nosotros le damos estos dos puntos, o sea, 200,0, un punto, y el otro punto, 700,160, que con estos dos puntos, que llamaríamos el punto alto, punto bajo y punto alto, ¿sí? Con esos dos puntos, el sistema operativo continuamente ya esté calculando y entonces cuando encuentre siempre cualquier medición en análogo digital, el sistema operativo debe aplicar la ecuación de la recta que no pasa por el origen. ¿Qué hace? Coge la medición, ¿sí? Le resta la medición baja, que es este punto, este valor de 200, y la multiplica por la pendiente, ¿sí? Que la pendiente es el punto alto menos el punto bajo, o sea, el rango, el desplazamiento en y dividido entre el desplazamiento en X. Y lo suma el punto, la presentación baja. Esta es la ecuación de la recta que no pasa por el origen y ese es el método que tiene el autómata para escalar. Entonces, ese método en la práctica, ¿sí? ¿En qué consiste? Ese método consiste en que nosotros tomamos un instrumento patrón, el cual va a medir, ¿sí? La variable física en las unidades que deseamos utilizar. Y, y entonces nosotros vamos a tratar de llevar el proceso, en los casos en que se puede, al punto más bajo posible. Es posible que uno dice, no, yo no tengo nitrógeno, ni tengo ningún sistema de enfriamiento que me permita sacar menos de 0 grados centígrados. Entonces uno va, si puede llevar el sistema solo hasta 0 grados centígrados, porque uno dice, es que yo voy a trabajar es en 10 grados, pues no necesito bajar más de 0. Entonces uno tiene que llevar al menor punto. Una cosa importante, que el punto bajo no esté muy cercano al punto de trabajo, porque si está muy cercano al punto de trabajo, va a haber posibilidad de tener errores, ¿sí? Entonces debe tratar de estar lo más alejado al área de trabajo, el punto bajo. No quiere decir que esté por fuera del área de trabajo, ¿sí? Y vamos a llevar, entonces llevamos el proceso a ese valor y entonces el entorno de desarrollo nos va a mostrar el valor que mide, ¿sí? O sea, el valor medido,
El valor medido son las unidades ADC y nos va a preguntar por el valor a presentar. El valor a presentar son las unidades de ingeniería, desplazadas o sin desplazamiento, ya miraremos. Teniendo en cuenta que solamente podemos trabajar con enteros positivos, Entonces, ya después de que nosotros llevamos al valor menor, entonces tomamos el valor medido y ponemos el valor a presentar. ¿Cuál es el valor a presentar? El que esté mostrando el instrumento patrón o ese valor del instrumento patrón con el desplazamiento que queremos aplicar. Luego, ¿sí? Llevamos el proceso al valor más alto que podamos. O sea, lo importante es que entre más separados queden estos dos puntos, ¿sí? Más preciso es el escalamiento. ¿Por qué? Porque observen que si estos dos valores son entre mayores sean estas diferencias de punto alto menos punto bajo y medición alta menos medición bajo, esta constante va a ser calculada con mayor precisión. Entonces, llevando al punto más alto, ahí viene y empezamos a aplicar el concepto de también el valor medido ADC y el valor a presentar en unidades de ingeniería los guardamos también. Entonces, para hacer esto en la práctica, miremoslo. Entonces, yo tengo la variable en trasero, ¿sí? Que la quiero calibrar y entre dos valores, ¿sí? Entonces, vamos a llevar el sensor al mínimo valor que lo podemos llevar, que es a 10 grados centígrados, ¿sí? Entonces, a 10 grados centígrados negativos. Entonces, le damos clic derecho sobre la variable y vamos a propiedades de entrada. Y entonces aquí dice calibración. Se debe hacer la medición en dos puntos distantes utilizando un instrumento patrón. Se debe digitar en la casilla de medición, en la casilla de medición, la medición interna del autómata y lo que indica el instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entonces vamos a calibrar el punto alto, o sea, entonces aquí sale valor medido para el punto alto y valor a presentar para el punto alto. Ambos están en 1023 y para el punto bajo, el valor medido y el valor a presentar están en 0. ¿Qué quiere decir? Que por defecto el autómata maneja calibraciones 1 a 1. Por eso las unidades que trabaja por defecto el autómata son las unidades de ingeniería. Entonces, voy a iniciar la lectura, ¿sí? Y digo, en este momento, el instrumento patrón está diciendo que estamos en menos 10 grados centígrados, ¿sí? Entonces, vamos a calibrar que este 174, ¿sí? Es 174 unidades medidas. Entonces, aquí dice el valor medido de 174. Entonces, aquí pongo el valor medido en 100, escribo 174, que es lo que me está mostrando en ese caso. Ahora, el valor a presentar el instrumento patrón dice que está en menos 10 grados, pero como solo son positivos, entonces voy a decir que es 0. Sí, que el valor medido ahí es 0, o sea, voy a tener un desplazamiento de 10 grados. ¿Sí? Ahora voy a llevar el sistema, empezamos a calentar, ¿sí? Y el sistema, ahí tengo 100 grados centígrados y dice que el valor medido está en 673. Entonces, para el punto alto, el valor medido es 673. Y digo que esos son 100 grados, ¿sí? Yo puedo decir pero entonces, como son 100 grados, debo decir 110. ¿Por qué? Porque mi desplazamiento es de 10 grados, ¿sí? Entonces puedo poner 110 o puedo poner 1100. Voy a trabajar solamente de grado en grado, 110 grados. Y ya habiendo puesto estos dos valores, finalizo la lectura y le digo que me acepte, ¿sí? Acepta y después envío eso, envío el programa al autómata programable para que el autómata programable reciba esa calibración. Esa calibración queda para el programa. Entonces, si yo vuelvo a entrar, observo que está calibrado y voy a iniciar de nuevo la lectura, ¿sí? Entonces me dice que está leyendo 675 y que el valor, mire, ya el valor que dice que el valor que se va a usar internamente es 110, corresponde a lo que yo quería. Voy a bajar hasta 173 unidades de ADC, ¿sí? Y mire que me está diciendo que son 0 grados, ¿sí? Entonces ya tengo la medición entre 0 y 110, o sea, entre menos 10 y 170. ¿Cómo lo manejaré ya con respecto a ese desplazamiento en el programa? Entonces, yo puedo decir ya luego, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un set point acá, ese set point, ¿sí? Para manejarlo, ¿sí?
yo puedo decir, es que mi desplazamiento general es de 10, entonces yo para manejar ese set point, ya para mis comparaciones en una tarea anterior, o sea, en un bloque de maniobras que no esté en la máquina de estados, puedo poner una maniobra en la que digo que la temperatura interna, ¿sí? Es, ¿sí? El set, pues, más que la temperatura interna, aquí cambiémosle el nombre porque el nombre realmente es el set point. Set point desplazado. El set point desplazado es igual al set point con que quiero trabajar, ¿sí? ¿Sí? Y le sumo a ese set point 10. Entonces ahí yo estaría desplazando el set point que llegó, ¿sí? Lo estoy desplazando en 10. ¿Para qué? Para que ya ese set point pueda ser comparado directamente con lo que se mide. O sea, entonces yo ya comparo con tal set point desplazado, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí me tocaría agregarle las bandas de la banda muerta, ¿sí? Pero vamos a poner la banda muerta con la estrategia de poner mayor que y menor que para tener por lo menos 2 unidades de, ahí tendría 2 grados de banda muerta, ¿sí? Pero ya habíamos revisado en oportunidades anteriores cómo se agrega la banda muerta. Entonces miren lo que ocurre. Mi sistema de medición está entre 0 y, o sea, entre 0 que equivale a menos 10 grados y 110 que equivale a 100 grados. Entonces yo a los set points les agrego ese desplazamiento de manera que él viene y se compara directamente con esa magnitud que ya está desplazada. ¿Por qué la entrada está desplazada? Porque nosotros, ¿sí? Le aplicamos ese desplazamiento, ¿sí? A la hora de hacer la medición, perdón, de hacer la calibración. Entonces, de esta forma, ya tengo un sistema que el SCADA puede mandar perfectamente valores positivos y negativos y lo estoy trabajando internamente ya con un desplazamiento. Y entonces mire que ya el SCADA puede trabajar en sus unidades positivas, negativas, en unidades de ingeniería se puede trabajar en el SCADA y ya mi sistema está calibrado, se ha realizado el escalamiento para que pueda hacer la medición como corresponde.